ductus arterioso persistente y cuándo tratar. Doctor. Invitamos a los participantes, por favor, a ingresar a la sala. Necesitamos cumplir los tiempos, así que ingresemos, por favor. Okay. Muy bien, entonces esta mañana, cuando hablé acerca de la precisión hemodinámica en el cuidado de estos bebés prematuramente extremos, les dije que íbamos a volver a este tema y íbamos a hablar sobre cómo seleccionamos a los pacientes para esta terapia. Este es un tema bastante controvertido y es un desafío para muchas personas en distintos países. No siempre tenemos las mejores respuestas. Si es que ven en el tiempo, lo que sabemos es que, bueno, hemos sabido acerca del ductus arterioso persistente y su asociación potencial con la enfermedad pulmonar desde más o menos 1956. Este es el primer reporte de Mohsin Paul que reportaba como un empeoramiento respiratorio en una pequeña cohorte de prematuros que tenían la presencia de el ductus arterioso persistente. Pero si es que vemos dónde estamos ahora, hemos llevado ya como 70 estudios clínicos aleatorizados y los resultados realmente han sido bastante consistentes y claros acerca de que el tratamiento de este ductus arterioso no muestra que module ningún resultado. Y en muchos centros y para muchas personas, esto es una conclusión, ¿saben? Y son datos confiables de que este ductus no es el problema. Y si fuera el caso, pues acá acaba la charla, ¿no? Y ya nos vamos. Pero no, acá no acaba la charla. Así que, ¿cómo entenderíamos mejor este enigma? Bueno, en los últimos 10, 15 años hemos sido testigos de un movimiento secular que se aleja del tratamiento del ductus arterioso persistente. Y en la misma línea de tiempo hemos tenido el crecimiento de terapias conservadoras. Y cuando se describió primero, la terapia conservadora realmente era el uso de maniobras fisiológicas y terapia de soporte para limitar el volumen de la desviación, que igual es un tratamiento. Dentro del paraguas que se considera terapia hay muchas cosas, porque hay gente que está tratando de hacer terapia conservadora, hay gente que tiene más bien un abordaje pues de que realmente el ductus no es un problema, no hay que buscarlo, no hay que tratarlo, nada. Lo cual hace un desafío entender los datos. Entonces, ¿cuál es la justificación para no intervenir? Lo primero viene de estudios como este, que reportó datos sobre el cierre espontáneo en bebés extremadamente prematuros. Y lo que pueden ver es que para bebés más grandes, más maduros, hay el alto porcentaje de bebés que tienen este ducto se cierra como el día 21.
Pero si nos enfocamos en los que están por debajo de 750 gramos, vemos un patrón muy distinto. Entonces, lo primero a preguntarse es si la exposición del 50% de los bebés menores a 750 gramos a 50 días es un riesgo aceptable. También quería decir que muchos bebés por debajo de 750 gramos mueren dentro de la primera semana, ¿no? Así que nunca llegan al punto del cierre espontáneo. Pero puede que hayan tenido el ductus arterioso persistente. Para mí la pregunta es cómo es que ocurre ese cierre espontáneo. Asumimos que es un proceso de modelamiento natural, pero la explicación alternativa es la modulación del flujo secundario a la remodelación vascular pulmonar, que eventualmente va a disminuir la presión en el ducto, que llega a este bajo flujo y tal vez el cierre espontáneo. Entonces, estamos sacrificando un problema, es decir, no tratando el ducto, por otro, que es el desarrollo de enfermedad vascular pulmonar o hipertensión. Tal vez significa que entonces esto no es lo que queremos hacer. La segunda justificación viene de los ensayos aleatorizados, de datos de muchos ensayos que han habido. Esto es un metaanálisis y los datos son muy claros. El tratamiento no ha estado asociado con una mejora de cualquiera de las morbilidades principales que podrían ser asociadas al ductus arterioso. Ahora, ¿cómo se aplica y cómo se utilizan las evidencias? Es la pregunta más importante. Esta es una cita de Dave Sakash. La medicina basada en evidencia es un uso consciente y crítico de la mejor medicina para tomar decisiones sobre el cuidado de nuestro paciente. Es decir, que tienes que ver los datos de los ensayos y tratas de interpretarlo y aplicarlo a pacientes individuales. Y esto, a veces podemos dejar de ver las cosas, nos distraemos con otras cosas y hacemos la asunción de que el bebé frente a nosotros son los mismos bebés que los ensayos. Y puede que no siempre sea el caso. Entonces, si yo pienso acerca de los ensayos, lo primero que me preguntaría, y hemos publicado mucho al respecto, es si los pacientes de hecho tienen alguna enfermedad. Y yo le diría a todos en el público hoy que si van a su médico y él les mide el azúcar sanguínea y estuviera un poquito elevada, ¿estarían cómodos en entrar a un ensayo aleatorizado de insulina versus placebo? Dirían que es loco. Tendrían que confirmarme que tengo diabetes primero. No, de manera similar con el ductus. Es un vaso. Ahora, lo que realmente nos interesa en los pacientes es si es que tenemos desviaciones moderadas a graves que lleve ya a una alteración importante. Lo segundo, el tratamiento persistió durante un periodo razonable de tiempo. Si tenemos bebés en que se cierra el ductus de manera espontánea, entonces no es muy patológico y vemos que el tratamiento no va a dar beneficio ahí. Luego el tratamiento cura la enfermedad. Y otra cosa, ¿es fiable el resultado que hemos tenido y está relacionado al tratamiento del ductus? ¿Tengo evidencia de que debo confiar en eso? ¿No? Eso es lo más importante, creo. Y quiero terminar con esta diapositiva con las palabras de Albert Einstein. Si a mí me dieran 1 hora para salvar al mundo, pasaría 59 minutos definiendo el problema. Y lamentablemente nos hemos pasado los últimos 40 años en neonatología haciendo ensayo tras ensayo tras ensayo, cuando lo que tenemos que hacer es realmente definir cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de morbilidad por el ductus. Ahora, si pensamos en los ensayos, en lo que estamos aprendiendo como estudios del PIBL, muchos cardiólogos pediatras tienen la habilidad de muchos cardiólogos pediatras de diagnosticar la desviación es cuestionable. Muchas veces no tienen criterios ecocardiográficos. Pero la mayoría de los estudios trabajan con bebés de ductos de 1.5 milímetros y hacen la asunción de que esto significa que probablemente va a ser significativo.
hemodinámicamente. Ahora, si tienes muchos bebés en los estudios, pueden, o sea, si tú mueves el ecocardiógrafo, puedes hacer que el ductus se vea de 1.5, dependiendo por dónde lo veas, cuántas presiones. O sea, es cínico, pero eso pasa. Ahora, si vemos la confiabilidad de muchas de estas ecomediciones para hacernos saber la significancia, el doctor bueno, nos dicen que realmente no tiene mucha confiabilidad. Ahora, el tema con el ductus es que es una estructura tridimensional que viene en muchas formas y tamaños diferentes. Dependiendo de dónde estés midiendo, puedes ver algo distinto. Hace poco publicamos un estudio en que comparamos el diámetro medido por ecocardiografía versus con el catéter en el mismo momento. Y lo que ven aquí es que hay un sesgo significativo en el extremo pulmonar, aórtico, en términos de largo, y eso puede ser 0.5 milímetros en el lado pulmonar, en lo que básicamente significa que el ductus de 0.4 podría ser de 0.5 o podría ser de 0.1. Ahora, ¿por qué significa por qué se dice ese sesgo? Bueno, acá tenemos varias reconstrucciones de autopsias de diferentes ductos que se han visto. Y pueden ver que es una estructura cilíndrica, pero puedes sobreestimar o subestimar el tamaño del ducto porque varía, entonces dependiendo de dónde lo mides. Y la importancia de la sobre o subestimación va a ser más importante en bebés menores de 750 gramos. Y con respecto a ese metaanálisis inicial, la parte final es contemporáneo y es algo de lo que no hablamos suficiente o no pensamos suficiente, y es la fecha de vencimiento de los estudios, cuando ya no es relevante para la práctica. Y para mí es, bueno, este estudio es del 94, es hace 30 años y las cosas son muy distintas. Hay diferentes tasas de supervivencia, de prácticas respiratorias, etc. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿la displasia broncopulmonar es homogénea al punto final? Bueno, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que probablemente puedes tener BPD en algún tipo de soporte respiratorio, con CPAP con requerimientos de oxígeno moderados. Y siempre hay un aplanamiento septal, que se ve como que hay hipertensión o BPD, pero si lo vemos con más detalle, el primer bebé, de hecho, su enfermedad pulmonar estaba orientada por una desviación enorme y respondió muy bien a la terapia directa. El bebé del medio, de hecho, tenía menos sinusosis pulmonar. Es más raro, pero en centros en que no tratan el ductus, a veces lo ven con más incidencia. Y el de la derecha tiene un nuevo fenotipo que estamos describiendo, que es hipertensión sistémica asociada con falla sistólica del corazón izquierdo, que es mucho edema pulmonar y muchas veces se benefician con inhibidores de la ECA. Entonces pueden ver que cuando hablamos de bebés como esos pueden tener muchas enfermedades diferentes. Entonces es bastante complicado y yo realmente pienso que necesitamos dejar de utilizar definiciones actuales de BPD en los ensayos. Me parece que no tiene sentido. Ahora, 4 preguntas. ¿Los pacientes en el estudio tienen enfermedad? Tal vez sí, tal vez no. ¿Persistió la enfermedad durante un tiempo razonable? Tal vez sí, tal vez no. ¿El tratamiento ha curado la enfermedad? En más o menos la mitad de los pacientes no. ¿Y el resultado es fiable? No. Entonces, mi punto de inicio con respecto al BPD es que hasta ahora no hemos hecho estudios multicentros randomizados controlados con muchos pacientes. Son casos que se van a ver mucho menos que los pacientes en los estudios. Ahora estamos aleatorizando los pacientes que nos preocupan. Muchas veces los pacientes necesarios no están registrados en el ensayo. Y el tema interesante es que los bebés que no están registrados tienden a ser más jóvenes, más pequeños, más enfermos y reciben tratamientos, pero muchas veces tienen mejores resultados que algunos de los pacientes en los estudios. Ahora, el tema final es sobre la eficacia del tratamiento. Y creo que esto es súper importante porque, viendo cualquiera de los ensayos,
es un ensayo de la terapia en lugar de un ensayo de la resolución del problema. Y estos son algunos datos que es un ensayo en doble aleatorizado pequeño. Y de manera interesante, en el grupo que tenía éxito en la intervención, o sea que el ductus de hecho se resolvió, la tasa de muerte o de BP era menor que en el placebo y el del grupo de falla en la intervención. Ahora, algo también interesante es que el grupo de falla en la intervención tuvo el peor resultado. Entonces eso se vuelve importante porque regresando a ese gráfico, la imagen que les mostré al principio, el equilibrio de la eficacia del tratamiento versus los efectos adversos. Si tienen un tratamiento que no funciona, ¿no? Luego tienes el potencial de tener un sesgo hacia no solamente tener que el problema persista, sino que se den los problemas adversos del problema. Entonces, la terapia puede tener problemas, pero tenemos que tratar de ver si la eficacia del tratamiento pesa más, ¿no?, a los efectos adversos. En la mañana hablé sobre evaluaciones y este abordaje agresivo para seleccionar la población de pacientes. ¿Cómo ahora entendemos esto con estos dos estudios, Benedictus y Bebé Oscar? Ambos tienen una definición muy limitada de significancia hemodinámica y aquí tenemos el primer problema. No estoy seguro de que de hecho estos desviaciones sean de preocupación, pero la conclusión fue clara. No hubo cambio ni en la muerte ni en la displasia broncopulmonar. Ahora, la interpretación de esto es que ya sea que el ibuprofeno es una intervención ineficaz o tal vez el proceso de selección de pacientes sigue siendo muy impreciso. Entonces, lo que yo me llevo de acá es que tratar los ductos en base al radio del shunt o de la desviación no es suficiente. No pueden resolver ese problema. Ahora, regresando a las preguntas más serias, la importancia hemodinámica es cuestionable, no sabemos cuál es la tasa de cierre espontáneo y la eliminación del ductus no es universal. Entonces, si volvemos al estudio TIP, en el grupo que no tenía diagnóstico de ductus persistente, el uso de indometicina también se asoció con el riesgo de BPD. Entonces, eso nos lleva a la pregunta de que si incluyes bebés con desviaciones pequeñas, no significativas, que probablemente se van a cerrar espontáneamente, vas a tener un sesgo hacia los efectos adversos de la terapia. Y esto es algo real. Estos son datos que me compartieron de la tasa de cierre espontáneo de pacientes no tratados en diferentes regiones. Ven tasas de 10% hasta 80%. Entonces hay muchas otras prácticas que pueden influir el cierre del ductus. Pero, por supuesto, la selección es todavía una preocupación. Entonces, el tratamiento temprano solamente es eficaz si la población de hecho está en una etapa de una condición de enfermedad. Si es que no tienes desviaciones patológicas persistiendo en el grupo control, entonces no puedes responder. Entonces aquí algo rápido que enfatiza mi preocupación sobre quién está involucrado o está siendo agregado de los estudios. Este es un bebé de 30 semanas que vivió en malas condiciones, nació en malas condiciones, tiene una falla respiratoria hipoxémica y le hicimos una eco. Acá le pongo dos videos. Acá ven que hay un gran ductus con un shunt. El flujo es de izquierda a derecha. Este bebé es elegible para un estudio. Alguien puede tratar esto en base a esa información porque es lo único que vas a obtener de la cardiología pediátrica. Y la respuesta es sí. Pero no solamente evaluamos a los bebés en base a esto. He puesto esta imagen y tal vez estén preocupados porque no hay flujo en la vena pulmonar. Acá no hay flujo pulmonar. O en el área pulmonar. Ven que hay regurgitación trifúspida masiva. Ven que acá están con el defecto septal. Esto no es fisiológica del ducto, no es fisiología del ductus. Acá tienes un gasto cardíaco normal y no tienes problemas con la perfusión sistémica, no tienes acidosis láctica. Esto es lo que describimos como atresia pulmonar funcional. Este bebé, su flujo es totalmente dependiente del ducto. Si es que le das de metacin como terapia, vas a hacer que este bebé no solo se enferme, sino que puedes que lo mates. Entonces, este es como el bebé que tenía atresia pulmonar. Entonces, le das
óxido nítrico y el bebé puede mejorar clínicamente. Y acá está la ecografía unas horas después y pueden ver que tienen un triángulo lindo por acá, tienen mucho mejor flujo en la arteria pulmonar. Después de 24 horas, este bebé ya había transicionado de un fenotipo más de enfermedad cardiopulmonar. Le dimos el óxido nítrico y las cosas mejoraron. Entonces, regresando a 2007, publiqué esta publicación y lo que dijimos es que futuros ensayos deberían ser menos pragmáticos y más enfocados en un criterio de inclusión estricto con criterios ecocardiográficos estrictos. No hemos hecho eso todavía. Pero Benedictus y Baby Oscar han probado que eso es correcto, que de hecho debemos de dejar de aleatorizar a los bebés en base a algunos criterios. Bueno, ahora estos son algunos puntajes o escalas. Tenemos el McNamara es como que el McNamara parece que es el original, los otros son un poco adaptaciones. Tienes acá datos de 150 bebés en centros irlandeses y canadienses y lo que pueden ver es que tan temprano como el día 2, los prematuros con desviaciones grandes y persistentes iban a tener flujo venoso pulmonar anormal, un gasto también anormal, que es muy diferente al punto de vista tradicional de que no puedes tener una desviación patológica en los primeros días. A veces lo hemos visto en 4 horas. Recientemente publicamos esto el año pasado, solamente para agregar a la evidencia de la importancia de la selección de los pacientes. No tratamos a todos los ductos, seleccionamos una población selecta de pacientes que cumplen con una escala de más de 6 en base a nuestros criterios. Ahora, lo que preguntamos es, si es que son un grupo de baja carga de desviación, es decir, que el ductus es persistente por más de 2 semanas, pero el volumen es bajo, la escala es menor a 6. Y estos bebés no asustan tanto, entonces no siempre llegan a los ensayos. Pero ¿cómo es que sus resultados se comparan a los bebés que nunca han sido diagnosticados con el ductus? Y pueden ver que son similares. Entonces hay bastantes desviaciones ahí afuera, que tal vez sean grandes, tal vez pequeñas, pero no tienen significancia hemodinámica y la persistencia tal vez no esté causando ningún daño. Pero tal vez estén siendo incluidos en los estudios. Entonces ahora pensando acerca de la arteriosis ductal. Bueno, para mí, la magnitud de la desviación y la duración son importantes porque puede ser la combinación de un flujo excesivo, pero también recordar que la sangre que va al pulmón es sangre con más PO2, es sangre de las venas pulmonares. Entonces hay un potencial de que hay una exposición al oxígeno que puede causar esta preocupación sobre hipertensión pulmonar. Entonces, ahí es donde paramos el tratamiento de PDA. Estos son datos de PDA de Montreal. Es un abordaje de no intervención en bebés por debajo de la semana 26. Demuestran un incremento en el riesgo de displasia broncopulmonar. Ahora, vimos esta pregunta, vemos la duración de la exposición en pacientes del estudio Pindley y los pacientes que están siendo ventilados, probablemente es los que tienen peor enfermedad pulmonar, se incrementa la duración de la exposición, es más probable que tengan una displasia broncopulmonar más severa. Ahora, la hipertensión pulmonar probablemente es mi mayor preocupación para prematuros que tengan más exposición prolongada. Y lo hemos sabido desde el 93. Ahora empezamos a ver evidencia emergente de que puede ser algo que esté pasando a nuestros bebés ahora. Estos son datos de un estudio de laboratorio de catéter hecho en Memphis, en que miden directamente el PVR. Y pueden ver que en los prematuros que tienen una exposición más prolongada tienen el índice más alto. Esto no solamente se combina a un lugar, sino que hay dos estudios aquí más, uno de Alabama, que demuestra una mayor tasa de BPD con hipertensión cuando hay exposición a la desviación más prolongada.
Y ven aquí este gráfico mostrando el diestro de BPD y de hipertensión incremente con incrementar la exposición al ductus. Otra, de acá de Dinamarca, que mostró lo mismo. Los prematuros requieren una intervención quirúrgica, más tiempo de exposición al ductus, con mayores factores de riesgo asociado a una mayor hipertensión. Hemos visto diferentes formas de diagnosticarlo, pero realmente hay algo acá. Ahora, regresando al abordaje de Iowa, ya lo había mencionado. ¿Cuáles son las cosas claves a saber? Acá tenemos distintos parámetros y la evaluación multiparámetros habla de que cada medida puede tener sus temas de confiabilidad. Y ahora el otro tema con esto es que es más fácil evaluar la respuesta al tratamiento. Si es que lo único que tienes es el diámetro y cambia de 2.9 a 2.3, ¿cómo vas a convencer a tu personal de que está funcionando el tratamiento y continuar? Tal vez. En nuestro centro, independientemente del tamaño, como cambia el tamaño del ductus, vemos que si la escala de la desviación sigue siendo la misma, ya no le damos terapia. Ahora, ¿cuándo usamos paracetamol? Usamos paracetamol en base al hecho de que en nuestro centro muchos de nuestros bebés reciben hidrocortisona. Entonces estás preocupado sobre perforaciones espontáneas. Pero ahora con el paracetamol es su mecanismo de acción. Es un vasoconstrictor. Entonces lo que creemos, y hay algunos datos que lo apoyan, es que la forma en que funciona es que va a disminuir la velocidad de la bajada de la resistencia pulmonar. Entonces es más probable que vayas a obtener desviaciones más grandes ocurriendo a través del ductus y potencialmente contribuyan al cierre. Lo hemos visto en un modelo en que se dieron muchas dosis de paracetamol para constreñir el ducto. Entonces podría ser una forma en la que funciona. Se presentó una publicación en que se hizo una pregunta de cuál sería el beneficio o cuánto del beneficio de hecho es el componente del ductus. Entonces lo que hicimos es que fuimos a un subestudio para comparar el abordaje al PDA en el periodo moderno en comparación con el periodo en que no se dio tratamiento por 7 días y luego dar indometacina y cirugía. El resultado más grande fue, disculpen, eso está muy pequeño, pero el beneficio fue más grande en la población de 22 a 23 semanas con una reducción de 46% a 23%. Ahora, también la hemorragia interventricular bajó de 27 a 7%, pero también lo más grande que se vio fue en la enterocolitis necrotizante de 11 a 1% en la población de 22 a 23 semanas y no tuvimos ningún caso de enterocolitis necrotizante en la población de 24 a 26 semanas. Entonces, cuando hicimos un análisis de regresión logística de las distintas variables, se mantuvieron independientemente asociadas con el resultado físico. Ahora, sobre cuándo tratar. Creo que es claro. Tratar en base a un solo punto de estimado del tamaño del ductus no debe parar. No hay evidencia para apoyar eso. Hay evidencia de que estimados del volumen de la desviación pueden ayudar a seleccionar mejor la población. No tiene sentido dar terapia médica más y más si es que las cosas no están cambiando. Si la escala no está cambiando, entonces no tiene valor dar más. Y nuevamente no sabemos cuáles pueden ser las repercusiones a largo plazo de la exposición a ductus y a la terapia. Para los últimos minutos quería cerrar con una cosa más, que es la parte final del tratamiento, que es una nueva era en la cirugía del cierre definitivo tras catéter. Si soy cardiólogo y me paro aquí, yo voy a decir pues que esto es lo mejor. Es seguro, no hay motivo para preocuparse. ¿Por qué no queremos cerrar todos los ductos? Es demasiado, ¿ok? Creo que definitivamente es mejor la cirugía, pero hay desafíos, hay complicaciones que pueden darse, técnicos y también fisiológicos. Pero es mucho más común, ¿no? Pueden ver aquí
que ha incrementado mucho el uso de transcatéter, que creo, de hecho, que es lo mejor, ha incrementado mucho. Yo me pasé un tiempo en Toronto muy enfocado en ver pacientes que se enfermaban después del cierre. Vimos que muchos de los bebés falló del ventrículo izquierdo y que había enfermedad pulmonar secundaria. Y los datos preliminares sugerían que el uso orientado de metanona mitigaba el riesgo. También el riesgo era mayor en los bebés más pequeños, probablemente reflejando la inmadurez y la madurez del miocardio. Ahora, el deterioro no se relaciona al cambio en la precarga, porque estos bebés van de una alta precarga del corazón izquierdo a una normal. Y si la precarga es un impulsor, cuando cierras el ducto, se esperaría que se enfermen inicialmente, pero no a las 6-12 horas. Pero lo más importante es esto, el incremento de la poscarga, llevando a una reducción en la contractibilidad del miocardio. Nuevamente, no vemos esto del cierre post-catéter. Acá hay un bebé de Iowa que se le cerró el ductus arterioso persistente. Esperamos una hora. En base al modelo de una hora, en base al modelo de cirugía, se le empezó a dar mirinoona. Luego a las 12 horas estos son los pulmones. Se ve peor. Cuando vemos al bebé, el bebé desarrolló hipertensión progresiva en las primeras 12 horas. Entonces se incrementaron el milrinona y eso es a las 24 horas. No hicieron nada más, solamente aumentaron la milrinona. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una enfermedad pulmonar o es un problema cardiovascular? Sí, cardiovascular. Entonces, cuando cerramos el ducto, va a elevarse se van a elevar estos factores. Ahora, acá publicaron el primer reporte fisiológico sobre este concepto de insuficiencia cardíaca diastólica izquierda. Y acá ven bebés que están muy estables, pero hay otros cuyos FiO2 y la escala de gravedad respiratoria incrementó mucho. Y cuando Adrian vio esto de manera fisiológica, la elastancia arterial y la elastancia sistólica final, que mide la distensibilidad, incrementaron después del procedimiento de manera significativa después de cerrar el ducto. Si esos bebés que tenían una enfermedad pulmonar más anormales tenían enfermedad pulmonar más anormal, pues esto me incrementaba aún más. Ahora, mis amigos de cardiología y de intervención nos decían, nosotros tenemos esto en nuestro centro. Esto es una experiencia de Iowa nada más. Entonces, de hecho, decidimos estudiarlo. Y lo que hicimos fue que recolectamos datos en 4 centros, de Iowa, de Tickets, Nationwide y Memphis. Vimos la presión cardíaca, datos de presión, escalas, etc. Y luego vimos los datos acumulados. Y lo que encontramos es que hasta 46% de los bebés sí tienen síndrome cardíaco postligadura definido por falla respiratoria o hipotensión. Ahora, en estos bebés esto es una enfermedad de hipertensión y no hipotensión. Pero pueden ver de que había varianza en las diferentes instalaciones sobre la incidencia de estas cosas. Y cuando los cardiólogos intervencionistas, el que hizo más de esto que cualquier otro, vio esto, dijo, nosotros somos los amarillos, esos somos nosotros. De hecho, ellos eran los que tenían mayor incidencia de síndrome cardíaco post-intervención. Y creo que lo que está pasando es que estos cardiólogos intervencionistas no están notando que empeora la ventilación, el oscilador, etcétera, sino que ven el tema de la hipotensión, del uso de vasopresores, pero no lo demás. Entonces, para cerrar, el cierre transcatéter se está volviendo el estándar de cuidados, pero no significa que no tenga riesgo. Si esto está pasando en Perú, pues tiene que estar pasando en centros en que hay volumen crítico. Si es que hacen menos de 10 al año, los riesgos de complicación son mayores. Los bebés se enferman. Y si tienes una enfermedad pulmonar, es probablemente porque los bebés están hipertensos. Y hay que prestarle atención a la presión, evitar la hipertensión y tener cuidado con los bebés. Y voy a parar acá y muchas gracias por su atención.